Hola gente, el día de hoy les traigo 3 historias de terror, que aunque son cortas y simples, les aseguro que los dejará pensando muchas cosas. La señora del 5. Esta es una historia real, aunque todo el mundo diga eso, y sea un cliché. En la ciudad de Mexicali, Baja California, en México, existe una leyenda muy vieja. Toda la ciudad la conoce, sobre todo la gente de mayor edad, puesto que en esta ciudad es donde yo vivo y donde yo nací. Esta ciudad apenas acababa de cumplir 100 años, entonces no es nada raro que hasta los jóvenes los conozcamos bien. Hace muchos años, en el centro de la ciudad, vivía una señora que maltrataba mucho a sus hijos. Les gritaba todo el tiempo, les pegaba y los encerraba en la casa. Así pasó el tiempo, hasta que sus hijos se hicieron mayores, se cansaron y la abandonaron. La señora, sintiéndose culpable y con remordimientos, fue a la iglesia de la ciudad para hablar con el sacerdote. Le contó todas las cosas que había hecho, todo lo que le hizo a sus hijos. Durante muchos años, el padre, al escuchar las crueldades que la mujer había cometido, le dijo que sus pecados eran muchos, que una madre como ella solo podía viajar a Roma para allí encontrar el perdón de Dios. Pero la señora era muy pobre y no tenía manera de costear un viaje, mucho menos a Roma. Así que el sacerdote ordenó que ella pidiera limosna, pero para que su penitencia fuera más dura, solo debía aceptar monedas de 5 centavos, lo que es el equivalente a 5 pesos de hoy. Si le daban monedas de otra cantidad, debía devolverlas. La mujer salió de la iglesia en ese momento y empezó con su misión. Todos los días se sentaba frente a la iglesia a pedir dinero. Mucha gente se sorprendía al ver que cuando le intentabas dar una moneda de mayor valor, ésta la rechazaba, por lo que comenzaron a llamarla la señora del 5. Tristemente, años más tarde, y poco antes de poder conseguir el dinero suficiente para el viaje, la señora enfermó gravemente y murió. Días después de su muerte, un señor caminaba frente a la iglesia. Cierta noche, vio una vieja que llevaba un velo en la cabeza, con apariencia muy humilde. La mujer se le acercó y le dijo: «Señor, ¿me regalan 5? No tengo, pero tome esta moneda de 20. Entonces ella se escurrió la cara y desveló el rostro de una calavera. No pedí 20 centavos, pedí 5. Y ahora lo maldigo. Y así sucedió, que muchas personas relataban lo mismo, y a muchas de ellas les ocurría la desgracia al poco tiempo. Los papás solían asustarnos con esa historia clásica. «Te va a llevar la señora del 5», decían. La historia se volvió tan popular que, fuera verdad o no, en Mexicali durante muchos años se acostumbró a llevar siempre una moneda de 5 si salías a la calle, y en las casas de todas las familias tenían siempre un vasito lleno de monedas de 5 centavos, por si la mujer llegaba a tocar a su puerta. Yo no conocía esa historia, hasta que en la secundaria, en una clase de lectura y redacción, un día que nos pusimos a hablar de historias de terror, una amiga la mencionó, y resultó que casi todo el mundo conocía esa leyenda, excepto yo. Entonces, la profesora nos empezó a relatar que cuando ella tenía 9 años, en su casa también juntaban monedas de 5 centavos, y que se hablaba de la señora de la leyenda. Aunque nadie de la familia lo hubiera visto, un día la dejaron sola en la casa, y le dijeron que no le abriera la puerta a nadie, por nada del mundo. Obviamente, no por el fantasma, sino por los delincuentes. Cualquier persona que quisiera entrar a la casa. Ella en ese momento pensó en la historia, pero no le dio miedo. Al poco rato de que sus papás se fueron, alguien llamó a su puerta, y ella, temerosa de abrir, se asomó por la ventana. Dice que quedó helada al ver una figura con una capa negra
que parecía flotar del suelo y no tener cabeza. Jamás supo si se trataba de la señora del 5 o no, pero no se atrevió a abrirle la puerta, sino que se escondió llorando debajo de la cama hasta que llegaron sus papás, que ni siquiera le creyeron su historia. La enfermera Eva. Dicen que en una ranchería cercana a la ciudad de Tijuana vivió una enfermera llamada Eva. Era muy conocida y respetada porque ayudaba a los enfermos y los accidentados. Sin importar la hora, iba a donde se lo pidieran. Cierto día, llegó a la casa de una señora que le rogó muy angustiada: Señora Eva, mi esposo está enfermo. Necesita que lo atiendan. Por favor, venga a verlo. ¿Qué es lo que tiene?, preguntó la enfermera. Ha tenido mucho dolor de estómago. Toda la noche estuvo quejándose, respondió la mujer. ¿Por dónde vives? Cerca de la Rumorosa, contestó. Estás lejos, dijo la enfermera. Primero voy a ver a una vecina, que también está enferma. Pero dime cómo llegar, y en cuanto me desocupe iré para allá. La señora le dio la dirección del lugar, y se fue. Mientras tanto, terminada su visita, salió rumbo a la Rumorosa, caminando bajo el calor intenso del mediodía. Pero en su prisa por llegar a donde la esperaban, se equivocó de camino. No veo ninguna casa, pensó preocupada. Estoy segura de que me dijo que era por aquí. Ya habían pasado varias horas desde que saliera de su casa, y pronto oscurecería. Tenía hambre y sed, porque el agua que llevaba se había terminado. Aún así, trató de no desesperarse. Levantó la vista y no miró otra cosa que piedras formando enormes cerros de la Rumorosa. Una enorme sensación de temor le invadió, porque sabía historias de ese lugar, en donde se hablaba de aparecidos, brujas y quién sabe cuántas cosas más. Decidió volver a caminar, y guardando su miedo se metió en aquellos cerros. Con la noche, las enormes piedras se encontraban por todos lados. Se transformaban en horrendas personas y animales que gritaban su nombre. La mujer echó a correr desesperada entre las rocas, hasta que sus pies se resbalaron y no pudo más de sí. Con los días, los vecinos fueron a buscar a Eva a su casa, pero no la encontraron. No volvieron a saber de ella, hasta que en las curvas de la Rumorosa vieron una mujer vestida de blanco que pedía raite. El camino era tan difícil que nadie podía detenerse, pero aún así, cuando menos se lo esperaban, aparecía sentada a un lado del que iba manejando. El susto que se llevaban. La mujer se quedaba muda y siempre desaparecía frente al panteón. Se dice que todos estaban tan espantados que ya no querían pasar por aquellos lugares, pues corría el rumor de que era la enfermera muerta. Otros cuentan que en la Cruz Roja de Tecate muchos pacientes habían sido atendidos por una mujer misteriosa, mujer que era muy cuidadosa en las curaciones y desaparecía siempre que llegaba una enfermera de turno. A pesar del susto que les dio ver cómo se desvanecía, la mayoría coinciden en que siempre los favoreció. Mucha gente ha acudido con el padre para que ayude a la enfermera en pena, pero como nadie sabe dónde murió, no han podido hacer nada. Así, la muerta seguirá vagando por los caminos de la Rumorosa durante muchos años más. El trailero fantasma. Hace mucho tiempo, sobre la carretera de la Rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a casa, ya que llevaba dinero para lo que se ofreciera. Pero lamentablemente, instantes después, cuando iba a tomar una peligrosa curva,
Este perdió el control y se estrelló entre las rocas. El chofer se bajó del tráiler, todo aturdido. Se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que no había pasado nada. Entonces esperó a que pasara alguien para que pudiera ayudarlo o le llevara a la ciudad, pero durante mucho tiempo nadie cruzó en aquellos cerros. El hombre se quedó dormido y cuando despertó se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió caminar. Caminó y caminó. Avanzó una buena distancia. Sabía que la salida de la Rumorosa estaba cerca, y sin embargo, cuando se dio cuenta, se encontró en el mismo lugar del accidente. A los 3 días, hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada, hasta que en una ocasión, años más tarde, un muchacho manejaba un tráiler. Se detuvo porque un hombre le hizo señas. Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito de urgencia que me ayudes con mi mujer para que reciba un dinero porque voy a tener un hijo. Yo no puedo ir. Mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí. Sí, señor, con gusto se lo llevaré, contestó el muchacho. Solo dígame, ¿dónde vive su señora? El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió un escalofrío que le recorría toda la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia. Subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali. Al día siguiente, fue a buscar a la señora, pero no la encontró. Alguien le dijo que ya no vivía ahí, que hace tiempo se había cambiado. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares hasta que, por las señas del papel, una vecina le indicó dónde vivía. Al llegar dio unos golpes en la puerta y esperó que abrieran. Abrió la puerta una mujer. Dígame, joven, preguntó la señora. Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez? Sí, soy yo, contestó ella. ¿Qué se le ofrece? Ayer en la carretera, su esposo me pidió que le trajera este dinero porque se le descompuso el tráiler. No puede ser. No puede ser. Lo interrumpió la señora tapándose la boca. Mi marido murió hace 5 años. Al muchacho le temblaron las piernas. Le dejó el dinero a la señora, que se puso a llorar, y se fue para su casa, todo asustado. Cuando llegó, apenas había cerrado la puerta, cuando descubrió frente a él al trailero de la carretera. Brincó espantado. Sentía que una fuerza extraña lo invadía. Gracias. Le dijo el muerto con voz cavernosa, mientras desaparecía. El joven podía escuchar los latidos de su corazón y tardó un buen rato en recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con unos amigos, se enteró de que el trailero ya se les había aparecido a otros hombres, mismos que no habían cumplido con el encargo del muerto. Por eso, se les fue secando el cuerpo hasta quedar como esqueletos. Espero que les haya gustado estas historias. Con gusto les traeré más de estas historias que les pueden resultar interesantes, o inclusive con el que se puedan sentir identificados. Puede que no ahora, pero sí quizás después. Este es el primero de videos que les traeré de 3 historias. Espero que hayan disfrutado del video. Y no me voy sin antes decirles que soy Espostor47 y les deseo una cordial buena noche. Si es que la tiene.